lo primero que escuchó fue el sonido de la puerta cerrándose detrás de ella, un chasquido seco e irreversible. El frío del mármol bajo sus pies descalzos le recorrió el cuerpo como una advertencia. La luz era suave. Sí, pero no acogedora. En aquel vestíbulo silencioso de una mansión desconocida, todo olía a distancia, a una vida que no era suya. Dora tenía apenas 23 años cuando fue vendida. No se llamaba a sí misma víctima. No lloró, no suplicó. El dolor ya era un viejo conocido. El silencio. Su armadura más fiel. Cuando su padre contrajo la última deuda con el hombre equivocado, lo entendió todo, no se entregaba, o lo perdía, y eligió el sacrificio. Eligió el silencio, y fue así como conoció a él, el millonario que compraba secretos, que vivía oculto detrás de una máscara negra de cuero, perfectamente ajustada al rostro, con costuras finas y ojos oscuros, como abismos. No había rostro, no había sonrisa, solo presencia, pero una presencia extrañamente amable. «Es a salvo aquí», le dijo, con una voz grave, profunda, casi como un susurro. «Nadie te tocará. A nadie te hará daño. No sin tu consentimiento». Esas palabras la desconcertaron. Ella esperaba el infierno, esperaba gritos, cadenas, exigencias, esperaba la brutalidad de los hombres que siempre usaron su cuerpo como moneda. Pero allí, frente a esa figura enmascarada, sintió algo que no entendía. Respeto. Durante días, él no apareció. Solo cartas, dejadas bajo su puerta, curiosas, educadas, extrañamente poéticas. En una de ellas, él escribió: la soledad es una prisión invisible. Solo existo donde nadie puede verme. Y había algo en esa caligrafía firme, en esa forma de escribir, que dolía y abrazaba al mismo tiempo. Leía cada carta como si fuera un trozo arrancado del alma de alguien que ya no sabía cómo pedir ayuda. Y, contra toda lógica, comenzó a esperarlas. Isadora no sabía qué pensar. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué se ocultaba? ¿Por qué, teniendo tanto poder, no la tocaba? Y lo peor, ¿por qué empezaba a desear verlo otra vez? Una noche lo escuchó tocar el piano. Estaba sola en el pasillo cuando oyó la melodía. Era triste, dolorosa, una música que lloraba por alguien que nunca volvería. Se acercó a la sala. Se quedó parada en la puerta, sin atreverse a entrar. Estaba él sentado al piano, las manos firmes, deslizándose sobre las teclas, la máscara brillando a la luz tenue. «Puedes entrar», dijo él. Sin girarse en ella, dudó. «¿Tienes miedo de mí?» «No», respondió. «Tengo miedo de acostumbrarme a esto». Él sonrió, aún de espaldas. ¿A qué? «A que alguien me trate como si yo fuera humana». El silencio que siguió no fue incómodo, fue pesado, como el que comparten dos sobrevivientes en un campo de ruinas. Ella entró. Él no dejó de tocar. Y allí, en medio de esa casa donde todo era tan lujoso como frío, dos desconocidos empezaron a construir algo. No sabían que no tenía nombre. Pero, ¿era real? Lo que Isadora aún no sabía era que él la estaba poniendo a prueba, como lo hizo con todas las mujeres antes que ella, y todas fallaron. Él no buscaba amor. Solo quería saber si, incluso con ese rostro, aún podía ser amado. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que ese hombre enmascarado tenía nombre, rostro, y un mundo entero a sus pies. Se llamaba Elías Montenegro, un apellido que, durante años, se pronunció con reverencia en los círculos más altos del país. Empresario brillante, heredero de una fortuna construida a base de poder, decisiones frías y talento innato para la negociación. Nadie decía que lo amaban, pero todos lo respetaban. Y él aprendió a confundir respeto con afecto. Tenía apenas 32 años, cuando su vida cambió para siempre, en una fiesta de gala, celebrando una fusión multimillonaria. Champagne, risas falsas, promesas vacías, estaba de rostros hermosos, de manos que lo tocaban, sin conocerlo. Pero había una mujer, una que lo miraba diferente, no con deseo ni ambición, con lástima. «Eres el hombre más solo de este lugar», le dijo Anne.
Y esa frase se le clavó como un puñal en esa misma noche. Elías subió a su coche y condujo sin rumbo. Había bebido más de lo que debía. Llamó a alguien, su hermana, su única familia, y le gritó cosas que nunca pudo desdecir. Después, un accidente, un fuego, y el rostro, que antes aparecía en revistas y conferencias, quedó reducido a una máscara de cicatrices. Las llamas no le arrebataron la vida, pero sí lo condenaron a otra muy distinta, una vida en la sombra, a una vida sin espejo. A nadie volvió a verlo. Vendió sus acciones. Se encerró en su mansión en las afueras, una jaula de oro donde se volvió espectro. Algunos decían que había muerto, otros que había enloquecido, pero él solo se volvió silencio en los primeros años. Contrató a mujeres para vivir con él, no por deseo físico, no por compañía superficial, sino por una pregunta que lo perseguía como un fantasma: ¿y si alguien pudiera mirarme y quedarse? Pero ninguna se quedó. Algunas gritaban al verlo, otras fingían piedad. Todas terminaban huyendo con miedo, repulsión o desprecio. Así nació su prueba. Nunca mostraba su rostro al principio. Observaba, escuchaba, medía las reacciones. No buscaba belleza, ni juventud, solo, profundidad. Isadora fue la última, la única que no lo miró como un monstruo desde el primer día. Su silencio no fue de miedo, sino de dignidad. Desde el primer gesto, hubo algo en ella que lo desarmó. No exigía, no fingía, solo estaba en ella. Por su parte, no sabía nada de todo esto. Apenas intuía que detrás de esa máscara había heridas más hondas que la piel. Había algo en la forma en que él preparaba sus comidas favoritas sin preguntar, en la música que elegía cuando ella no podía dormir, en las palabras que escribía en las cartas, con una mezcla de ternura y resignación, que solo alguien profundamente herido podía componer. Y no, sin quererlo, se empezó a transformar en porque, antes de Elías, Isadora también había sido otra Anne, una niña criada entre gritos, puertas cerradas y promesas rotas. Su madre se fue cuando tenía 5 años. Su padre apostó su futuro. Creció sabiendo que era una carga, un estorbo, una moneda de cambio. A no llorar, a sobrevivir, hasta que llegó a esa casa. Allí, por primera vez, alguien le ofrecía té caliente en la noche. Escuchaba su respiración detrás de la puerta, asegurándose de que estuviera bien. Le dejaba libros con notas subrayadas, frases que hablaban de redención, almas rotas, de esperanza. Una noche, ella se atrevió a preguntarle: ¿por qué usas esa máscara? Elías tardó en responder. Estaban en la biblioteca. Él acariciaba el lomo de un libro viejo. Sin mirarla, murmuró: porque el mundo no está preparado para la verdad. ¿Y tú, si lo estás? Él se volvió hacia ella, lentamente. Los ojos eran lo único visible en 2 pozos oscuros, donde el dolor y la ternura convivían. Yo la llevo encima todos los días. Es el mundo el que huye. Ella no volvió a insistir pero algo cambió desde entonces. Las cartas se volvieron más íntimas. Él comenzó a aparecer con más frecuencia. Compartían cenas en silencio, en lecturas en voz alta, conversaciones breves, pero reales. Él jamás la tocó, pero, en cada gesto, había más ternura de la que jamás recibió en una caricia. Y sin entender cómo, Isadora empezó a esperar sus pasos por el pasillo, a notar cuando su silencio era tristeza, cuando era temor, a soñarlo sin máscara, no con un rostro definido, sino con un alma que la envolvía y la hacía sentir completa. Una noche, escribió en su diario: creo que me estoy enamorando de alguien que no he visto jamás. Lo que ella no sabía es que él también había comenzado a escribir de nuevo, no cartos. Escribía un libro titulado La mujer que no huyó en la rutina. Entre ellos se había vuelto una danza silenciosa. Isadora despertaba con el aroma del café recién hecho, y una flor distinta aparecía cada mañana junto a su taza. Nadie se lo decía, pero sabía que era él. Había aprendido a reconocer su escritura, su forma de doblar las servilletas, su manera sutil de cuidar sin invadir a Elías. No la observaba directamente, pero escuchaba sus pasos, su risa ocasional cuando se tropezaba con un poema, su llanto,
escondido detrás de la puerta, cada vez que recordaba de dónde venía y, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a sentir algo parecido a calma. No era amor. Todavía era algo más frágil, como si el alma estuviera estirando los dedos después de años de estar adormecida. El primer obstáculo pequeño apareció de forma inocente. Anne, una carta a Isadora, encontró una nota junto a la ventana del estudio, donde solía leer. Anne decía así: ¿alguna vez deseas hablar? De verdad estaré en el invernadero. Anne ella dudó. No porque temiera, sino porque el invernadero era el único lugar de la casa que siempre estaba cerrado, como si fuera un santuario o una herida. Aquel día, con el corazón latiendo de forma torpe, empujó la puerta. Él estaba allí, sentado entre rosas viejas y enredaderas salvajes, con un libro en las manos. No la miró de inmediato, pero lo hizo. Hubo un silencio espeso, como si el aire supiera que algo estaba cambiando. No esperaba que vinieras, dijo, sin dejar de mirar la página abierta. Yo tampoco, Anne. Pero, aquí estoy. No hablaron mucho. Apenas unos minutos, pero fue la primera vez que sus palabras no estaban escritas, sino vivas, reales en una conversación que no resolvió nada, pero que abrió un pequeño canal, por donde la intimidad comenzó a fluir. Días después, ella pidió cocinar algo para él. No es justo que siempre seas tú quien cuida de mí, dijo, mientras sostenía una receta antigua con manos temblorosas. Él aceptó, y, cuando probó el guiso que ella preparó con torpeza pero amor, no dijo nada. Solo dejó una nota después. Anne sabe a infancia. Gracias, Anne. Se fue otro pequeño obstáculo vencido. Permitir que alguien hiciera algo por él durante años. Elías había mantenido el control absoluto de su entorno. Nada se movía sin su permiso. Nadie lo tocaba. A nadie se le acercaba. Pero Isadora no exigía, solo ofrecía. Y eso lo desarmaba. Un día, mientras organizaban libros en la biblioteca, una foto cayó de entre las páginas. Isadora la recogió sin pensar. Era una imagen borrosa, quemada en un costado, pero aún visible en Elías, mucho más joven, con una sonrisa apenas perceptible, junto a una mujer de cabello oscuro y un niño pequeño en brazos. ¿Ella era tu esposa?, preguntó. Con cuidado, él no respondió. Anne solo tomó la foto y la guardó dentro del libro sin decir palabra. Isadora no insistió, pero él, esa noche, le dejó un cuaderno en la mesa de noche, un diario el suyo. Allí, ella encontró fragmentos de su historia, la pérdida, el accidente, la culpa, no por las cicatrices en su piel, sino por las que llevaba dentro. Hablaba de errores que no podía corregir, de la forma en que su familia se había alejado, de cómo su reflejo le recordaba cada día quién fue y quién no supo ser. Isadora lloró en silencio al leerlo y por primera vez lo abrazó. Fue un abrazo torpe en breve, pero él no retrocedió. Ese fue el mayor de los pequeños obstáculos, superados en permitirse ser tocado. A partir de entonces, pequeñas victorias comenzaron a acumularse. Una cena juntos sin palabras incómodas. Una tarde en el jardín podando rosales, un juego de ajedrez que duró 2 horas y terminó en risa. Nada extraordinario, pero para 2 personas que vivieron años sin ser vistas ni tocadas, era todo. Anne. Y aunque ambos lo negaran, algo empezó a brotar. No era solo cariño, era la posibilidad, la idea de que quizás merecían algo más que sobrevivir, aunque podían vivir. Pero justo cuando el alma empieza a confiar, es cuando el destino, muchas veces, se encarga de recordarles que la calma es solo la antesala de la tormenta. A la noche en que todo parecía finalmente encajar, la sombra del pasado irrumpió con una fuerza que nadie esperaba. Él había empezado a reconstruir su vida, a abrirse lentamente al mundo que había cerrado tras su máscara. Y justo cuando su alma parecía encontrar un respiro, una noticia llegó para sacudir cada esperanza que había sembrado. Anne respira profundo. Imagina ese momento en que una verdad ocultada durante años se revela de golpe, como una tormenta, arrasando la calma. Un antiguo socio, aquel en quien alguna vez confió, apareció con pruebas de que su fortuna se basaba en mentiras y manipulaciones. No solo eso, la justicia comenzaba a perseguirlo, y su nombre
manchado, amenazaba con destruir todo lo que había empezado a construir con tanto esfuerzo. Ann siente el peso de esa verdad. Él, un hombre que había aprendido a ser invisible, tras su máscara, ahora debía enfrentar la exposición completa. La máscara que protegía su rostro quemado era también su escudo contra el mundo, y sin ella, se sentía desnudo y vulnerable. Pero el desafío era mucho más que físico. La confianza que había empezado a depositar en sí mismo y en las personas a su alrededor pendía de un hilo. En una habitación oscura, con la luz tenue filtrándose entre las cortinas, él se sienta. Solo en el silencio es insoportable, pero dentro de él, una tormenta peor ruge. Su respiración es irregular, cada pensamiento una batalla, cada recuerdo un cuchillo que le atraviesa el pecho. ¿Cómo pude llegar hasta aquí?, se pregunta. ¿Será posible redimirme cuando el mundo entero me señala como un fraude? Ahora, imagina el choque entre ese hombre que busca una segunda oportunidad y el pasado que se aferra con uñas y dientes para arrastrarlo al abismo. La crisis no es solo legal, es profundamente emocional. El miedo a perder lo que ama, la incertidumbre de si alguna vez podrá ser realmente aceptado, lo consume por dentro. En la historia toma un giro inesperado. Su protegida, la joven que fue vendida a su mundo extraño y silencioso, decide enfrentar la verdad junto a él, con una determinación que nadie había visto antes. Ella se convierte en su única luz en esa oscuridad infinita. Pero el obstáculo no termina aquí. La sociedad, implacable y juzgadora, no está dispuesta a darle un respiro. Murmullos, miradas de desprecio y puertas cerradas se multiplican a su alrededor. Él debe decidir si caerá bajo ese peso o si, por primera vez, levantará la cabeza para luchar contra el mundo que quiere enterrarlo. ¿Sientes la tensión? Es como estar al borde de un precipicio, con el viento rugiendo y la certeza de que cualquier paso en falso puede ser el último. Este gran obstáculo pone a prueba no solo su fortaleza física, sino su capacidad para perdonarse y para creer en la posibilidad de un amor que trasciende las heridas más profundas. Y ahora, al terminar este capítulo, la pregunta que queda en el aire es: ¿será capaz de superar este golpe que parece tan difícil? ¿O la máscara, más que protegerlo, se convertirá en su prisión? La casa permanecía en silencio, pero ya no era un silencio cómodo. Era denso, casi insoportable, como si cada rincón escondiera un lamento no dicho. El ambiente que una vez parecía haberse suavizado con la llegada de ella, ahora volvía a llenarse de sombras. Él había empezado a cambiar. Sí, había bajado la guardia. Había dejado que las tardes compartidas se volvieran rutina, que las risas de ella ocuparan espacios donde antes solo habitaban los ecos. Pero todo aquello ahora parecía lejano, ilusorio. En una noche, sin decir palabra, se encerró en su habitación y no salió más. Pasaron las horas, luego los días. La joven golpeaba suavemente la puerta, dejaba bandejas de comida sin tocar, le hablaba sin respuesta. Él ya no la escuchaba. Encerrado en la penumbra, rodeado por las paredes que él mismo había construido, volvía a ser lo que siempre había sido: un hombre solo, un hombre roto. La máscara sobre la mesa era la única que parecía mirarlo con compasión. En su mente, una idea crecía como un veneno, aunque todo había sido una farsa, que su cambio era solo una ilusión, que ella, como las demás, acabaría por irse, que lo miraría con lástima y luego con horror, que terminaría huyendo. En cada recuerdo de rechazo se apilaba como una condena. La mujer que lloró al verlo, que gritó Ann, la que pidió para irse, la que lo llamó monstruo. Sus nombres se confundían, pero sus expresiones de asco quedaban grabadas como cicatrices. Ann. Y entonces vino el pensamiento más oscuro. ¿Qué sentido tenía continuar? ¿Para qué seguir intentando abrir puertas si todas lo conducían al mismo lugar? Una madrugada, la joven encontró la puerta entreabierta. Dentro, él estaba sentado frente al espejo, máscara en mano, con los ojos perdidos en el reflejo que no podía soportar mirar. No dijo nada cuando ella entró, tampoco cuando se arrodilló a su lado. Ann solo. Después de largos minutos murmuró, con una voz apagada, casi infantil: ¿por qué sigues aquí? Ella no respondió de inmediato. La tomó la mano, y en ese gesto simple, él sintió algo que hacía. Acos, no,
Sentía calor humano. ¿Por qué no te has ido?, dijo ella por fin. Y yo tampoco quiero irme. Él apartó la mirada. Su respiración se quebró. No soy quien tú piensas. No soy bueno. Solo estoy cansado. Cansado de ser fuerte. Cansado de esperar que alguien me mire y no vea solo mi piel. Él no habló. Sabía que nada que dijera aliviaría ese dolor. Solo apoyó la cabeza en su hombro durante horas. Quedaron así, dos almas heridas, una intentando sostener a la otra. Él pensó en rendirse, en volver a cerrar las puertas, esta vez, para siempre. Pero algo en esa noche cambió. Tal vez fue el silencio compartido. Tal vez fue el peso de una cabeza sobre su hombro. O tal vez fue la primera vez que no se sintió juzgado. Cuando ella se fue a descansar, él volvió a mirar el espejo. Su reflejo seguía siendo el mismo, pero por primera vez no apartó los ojos en la desesperación. Aún estaba allí, pero ya no lo dominaba por completo. Había una grieta, una pequeña luz, algo que se negaba a apagarse. Y aunque aún no supiera cómo seguir, supo que rendirse no sería esa noche. El día amaneció con una extraña calma. Las nubes aún cubrían el cielo, pero ya no llovía. Era como si el mundo silencio ciment estuviera conteniendo el aliento. En la casa, los pasos eran medidos, las palabras escasas, pero algo había cambiado. Él había salido de la habitación. No llevaba la máscara. Tampoco mostraba el rostro. Solo una bufanda gruesa cubría parte de su piel, como si intentara aún esconderse, pero sin encerrarse del todo. Fue hasta la cocina y se sirvió un café. Sus manos temblaban un poco. La joven lo observó desde el marco de la puerta, sin interrumpir. No necesitaban hablar. A veces, el mayor acto de comunicación era el silencio compartido. Esa mañana no trabajó, no leyó, no se refugió en la música, ni en sus costumbres. Caminó por la casa como si buscara algo perdido, como si no recordara en qué rincón había dejado la parte de sí mismo que alguna vez creyó viva. Y fue en el invernadero, entre plantas descuidadas y tierra seca, donde lo encontró no a sí mismo aún, pero sí al recuerdo de quien había sido ese espacio, lleno de vida antes del incendio. Había sido su refugio. Lo cuidaba con esmero, con una pasión casi infantil. Allí había cultivado orquídeas raras, rosas negras y helechos que colgaban como cascadas verdes. Después del accidente, jamás volvió. Se arrodilló junto a una maceta quebrada y recogió un tallo seco. Lo sostuvo en la mano como si fuera un objeto sagrado. «Aquí era feliz», murmuró, sin notar que ella estaba detrás de él. La joven lo miró sin decir nada. «Nunca se lo conté a nadie», continuó él, «pero esta casa fue el último regalo que mis padres me dieron antes de morir. Aquí comencé de nuevo, hasta que la tragedia me quitó incluso eso». Se quedó en silencio por unos segundos. Después agregó, con un hilo de voz, «Yo mismo provoqué el incendio, no con mis manos, pero sí con mis decisiones, con mi arrogancia, con la forma en que lastimé a quienes confiaban en mí. Perdí a una mujer que decía amarme, y cuando las llamas me marcaron el rostro, sentí que era justo». Ella dio un paso al frente, despacio, se sentó a su lado. «¿Y crees que mereces seguir castigándote para siempre?», preguntó ella, sin dureza, pero sin piedad. Él no respondió, solo apretó el tallo seco. «No me escondo por vanidad, no temo el rechazo al rostro quemado. Temo que vean quién soy en realidad. Temo ser lo que creo que soy, alguien indigno de ser amado». Ella respiró hondo, y entonces dijo, «No puedo curarte. No soy un premio, pero estoy aquí, porque veo algo en ti que tú aún no ves». Esas palabras lo estremecieron. Por años, había construido una identidad basada en la soledad, en la renuncia, en la certeza de que nadie sería capaz de aceptarlo. Pero ella no hablaba desde la lástima, hablaba desde la verdad. Esa noche volvió al invernadero con una regadera en la mano. No sabía por dónde empezar, ni siquiera sabía si las plantas podían salvarse, pero regó la tierra seca, enderezó una maceta caída, limpió con delicadeza una hoja cubierta de polvo. Ella lo observaba desde lejos, no intervenía. Sabía que era un ritual íntimo en medio de esa rutina silenciosa. Él recordó algo que su madre solía decirle cuando era niño: las raíces fuertes sobreviven hasta los inviernos más crueles. Quizás su alma también tenía raíces y quizás
Después de todo, no estaba tan muerta. El tiempo no se detenía, pero dentro de aquella casa parecía caminar con otros pasos. Desde el encuentro, en el invernadero, algo en él había comenzado a cambiar. No en gestos grandiosos, masivos, cinematográficos. Era un cambio sutil, interno, pero profundo. El hombre detrás de la máscara empezaba a mirar el mundo con menos miedo. Aunque aún se protegía con bufandas y sombras, ya no evitaba tanto los espejos. Empezaba, poco a poco, a confrontarse. Una mañana, mientras ella regaba el jardín exterior, él apareció en la puerta. En su mano llevaba algo pequeño, envuelto en terciopelo negro. ¿Se lo ofreció? ¿Qué es esto?, preguntó ella. La llave de mi pasado, respondió. El cuarto del ala este. Nunca permití que lo abrieran. Ella comprendió. Era el único rincón de la mansión que permanecía trancado. Rumores dentro del staff decían que allí se escondía todo lo que él no podía mirar. Fotografías, cartas, recuerdos, quizá fantasmas. ¿Estás seguro?, preguntó, con delicadeza. No, pero si no lo hago ahora. Nunca Low Hair. Ambos caminaron juntos hacia el ala prohibida. El aire allí tenía otro olor a polvo, encierro, silencio antiguo. Él giró la llave con manos temblorosas. La puerta se abrió con un quejido adentro. El cuarto era oscuro, pero intacto. Un escritorio cubierto de papeles, un piano cerrado en cuadros tapados con sábanas, y sobre la cama, una única fotografía enmarcada en era él, mucho más joven. A su lado, una mujer de mirada serena, él la primera, la que lo había amado antes de la tragedia, la que huyó cuando vio su rostro por última vez. Se llamaba Teresa, dijo, mirando el retrato. Cuando el incendio ocurrió, ella sobrevivió, sin un rasguño. Yaola Protegi, pero el precio fue este. Señaló levemente su rostro bajo la bufanda. Él se acercó al piano, levantó la tapa con cuidado, tocó una nota, después otra. Luego una melodía suave emergió, trémula, como si también despertara de años de silencio. Yo la amaba, dijo sin dejar de tocar. Y cuando ella me dejó, me convencí de que nadie más sería capaz de ver algo. En mí guardó silencio, las notas seguían. Ella no interrumpió, por eso construí esta prisión. Por eso testeaba a cada mujer. Quería encontrar a alguien que no huyera, no por ego, sino porque necesitaba creer que aún podía ser visto, sin que el horror espantara el amor. Entonces, giró hacia ella. ¿Y tú? ¿No huiste? El silencio entre ambos se cargó de una intensidad difícil de soportar. Él se quitó la bufanda lentamente. Por primera vez, la dejó ver todo sin esconderse. Sin excusas, ella dio un paso al frente, no con lástima, no con miedo, sino con aceptación. Y en ese momento, él supo, o había, Mace Bolton. La decisión estaba tomada. Esa misma noche, despidió a todos los empleados, no porque ya no los necesitara, sino porque quería que lo que vendría a partir de ahora fuese vivido Shen, máscaras, Nem, físicas, Nem Soshi. Voy a dejar esta casa, le dijo a ella. Más tarde, no quiero más paredes entre mi alma y el mundo. Ella lo miró sorprendida. Why, a donde ella rees, a donde tenga que comenzar de nuevo. Pero no huiré, esta vez. No era un acto impulsivo, era una decisión madura, dolorosa, pero necesaria. El hombre que antes vivía detrás de una máscara, finalmente había comprendido que no necesitaba esconderse para ser amado. La bufanda quedó sobre el piano. El retrato de Teresa fue guardado en una caja, y el invernadero, ahora lleno de brotes verdes, quedó como testigo silencioso de una vida que germinaba de nuevo. Él no sabía si ella iría con él, pero eso ya no definía su valor. Lo más importante, ya había sido conquistado su libertad interior. La mañana en que partieron no tenía nada de extraordinario, ni el cielo, ni el clima, ni el sonido de los pájaros, y sin embargo, para él todo parecía distinto. Respirar fuera de las rejas invisibles que él mismo había construido era, por primera vez, un acto de coraje y renacimiento. Ella decidió acompañarlo. No lo dijo con promesas, ni con palabras grandes. Apenas empacó una maleta pequeña, tomó su abrigo, y lo miró como quien dice vamos el mundo exterior. Lo recibió.
Con naturalidad nadie lo miraba con horror. Nadie señalaba. La ciudad seguía su curso. Indiferente al drama que él había imaginado por tanto tiempo, fueron a un pueblo pequeño junto al mar. Allí alquilaron una casa sencilla, con paredes blancas y ventanas azules. Nada de lujo, nada de mármol, ningún candelabro de cristal. Solo Silent Sea, mar y la posibilidad de ser en los primeros días. Él caminaba como si estuviera en tierra ajena. La costumbre de esconderse aún pesaba. Pero ella estaba allí, todos los días, mostrándole que el amor no exigía perfección en una tarde. Mientras ella leía en el jardín, él apareció con algo entre las manos, una máscara, pero no una de cuero oscuro como la de antes. Esta era clara, liviana, con líneas suaves. ¿Por qué la hiciste?, preguntó ella, algo inquieta, para recordarme que puedo quitármela para tenerla y no necesitarla. Ella sonrió, entendiendo el símbolo. Él colocó la máscara sobre la mesa y nunca más la usó Anne. Fue entonces cuando comenzó a tocar el piano otra vez. Anne primero en casa, luego en una cafetería local que ofrecía música en vivo los domingos. Al principio tocaba de espaldas. Después comenzó a mirar al público. Nadie lo evitaba. Al contrario, algunos cerraban los ojos, otros aplaudían con entusiasmo en una noche. Después de una presentación, una niña pequeña se le acercó. ¿Tus manos son mágicas?, le preguntó. Él se agachó con una sonrisa. No, Anne, solo están llenas de historias. La niña lo abrazó, y por dentro, algo que había estado roto, se soldó lentamente. Anne, semanas después. Una señora mayor se le acercó con lágrimas en los ojos. Hace años que no lloraba con una melodía. Gracias por recordarme lo que es sentir. No eran grands premios, no era fama, pero cada gesto, cada mirada, era un aplauso al alma en un domingo, tras una presentación. Él bajó del escenario y la encontró entre el público. Ella lo miraba con una ternura que ya no tenía mezcla de compasión ni de duda. Era amor puro. Él la tomó de la mano. Ya no soy un prisionero, le dijo. Nunca lo fuiste. Solo necesitabas ver lo que yo vi desde el primer día. En ese instante, lo supo. No había más máscaras, ni físicas, ni emocionales. Lo que comenzó como una historia de dolor, había florecido en redención. Él, que tanto temió ser visto, ahora se mostraba al mundo con el alma desnuda y fue ahí, en ese instante sencillo, que ocurrió el verdadero clímax. No cuando ella lo aceptó, sino cuando él se aceptó a sí mismo. Pasaron los meses como se deslizan las olas en la arena sin prisa, pero con constancia. Ya no había sombras detrás de cada gesto, ni temor al reflejo en el espejo. Él, aquel hombre que alguna vez vivió detrás de una máscara de piel y silencio, ahora despertaba cada mañana con la serenidad de quien ha hecho las paces con su pasado. Ella seguía a su lado, no como salvadora, sino como compañera. Habían creado una rutina sencilla, pero cargada de verdad. Desayunos con pan caliente y música suave. Tardes de paseo por el pueblo, saludando a los vecinos que ya los consideraban parte de la comunidad. No necesitaban explicaciones. Con mirarlos, para comprender que habían construido algo sagrado en un día. Mientras caminaban por la costa, ella lo detuvo frente a un pequeño teatro abandonado. Los muros estaban cubiertos de hiedra y polvo, pero los cimientos eran fuertes. ¿Y si lo restauramos?, preguntó ella. Casi en un susurro. Él la miró en silencio, sintiendo que aquella pregunta tenía más peso del que parecía. No era solo sobre el teatro. Anne era sobre su vida, sobre lo que vendría después. Será nuestro, respondió con firmeza. Durante semanas, trabajaron juntos, con la ayuda de vecinos, artistas locales y niños curiosos. Pintaron, limpiaron, reconstruyeron, y en el proceso, también él se reconstruía. Cada tabla clavada, cada lámpara encendida, era como una cicatriz que dejaba de doler para convertirse en historia. Cuando finalmente abrieron las puertas al público, no fue con una gran ceremonia, fue con una noche íntima donde él volvió a sentarse al piano. No usaba más guantes, no había cortinas que ocultaran su rostro. Allí, bajo una luz cálida, con ella entre la audiencia, interpretó una pieza nueva, compuesta en silencio durante sus noches de insomnio,
y esperanza anal. Terminar, no hubo gritos ni vítores, solo un aplauso largo, profundo, que resonó más en su pecho que en las paredes del teatro. Y después, llegó la calma, se convirtieron en parte de esa comunidad. Él comenzó a dar clases de música a jóvenes, con pocas oportunidades. Ella organizaba lecturas y encuentros culturales. Vivían con poco, pero lo sentían todo en una noche. Mientras observaban las estrellas desde el porche de su casa, ella le preguntó, ¿aún te duele? Él se quedó pensando, no por evitar la respuesta, sino porque necesitaba sentirla. Ya no. A veces, lo recuerdo, pero ahora entiendo que el dolor no me destruyó, me preparó para esto. Para ti, ella apoyó la cabeza en su hombro. YNAs, silencio compartido. Nació algo más fuerte que el amor a la paz. Él, que fue marcado por el fuego, ahora era abrazado por la luz. Y no porque el mundo lo hubiera perdonado, sino porque había aprendido a perdonarse a sí mismo. En aquella historia, que comenzó con cadenas y máscaras, terminaba con libertad, no la que se grita al viento, sino la que se siente en el alma, la libertad de ser visto. Y aún así, ser amado en sí. Esta historia tocó tu corazón. No te vayas sin dejar tu comentario. Cuéramos Saber. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Tap like si alguna vez has amado más allá de las apariencias. Y no olvides suscribirte para recibir más historias como esta, intensas, humanas y reales.